Se le fue. Ahí Aquí, ya hice grabando. listo. Grabando. Ajá, voy a Ujú. iniciar. Entonces, bueno, muy buenos días. Ay, perdón. De así ve que yo también le embarré. Buenas tardes. Bueno, vamos a volver a empezar. Muy buenas Listo, tardes, profe. amables oyentes del programa Enlace Interactivo. Hoy nuestra séptima emisión. Coordinadora del programa, docente Edith Recalde España, realizadora invitada en el día de hoy, Norma Constanza Beltrán Muñoz. Amables oyentes, hoy vamos a abordar el tema, la relación entre comportamiento del consumidor y emprendimiento, abordada desde el programa profesional en mercadeo de la modalidad de educación a distancia. Muy buenas tardes para todos los oyentes de la emisora de la Universidad del Amazonas y especialmente a la audiencia del programa Enlace Interactivo. Reciban un saludo muy especial del Departamento de Educación a Distancia. Este programa radial pertenece al Departamento de Educación a Distancia, por eso nuestras emisiones se realizan desde cada uno de los programas académicos ofertados mediante esta modalidad. Además, quiero recordarles, amables oyentes, que pueden comunicarse con nosotros en el correo edistancia@uniamazonia.edu.co. Bueno, como les indicaba entonces al inicio de nuestra emisión, nuestra invitada especial en el día de hoy es Norma Constanza Beltrán Muñoz. Norma es docente del programa profesional en mercadeo de la Universidad de la Amazonia y orienta la unidad temática de comportamiento del consumidor en el segundo semestre. Profesora Norma Constanza, bienvenida a este espacio radial. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Edith. Muy buenas tardes también para todos los oyentes, para todo el equipo del Departamento de Educación a Distancia. Muchas gracias por la invitación y muy a gusto de estar aquí en su programa. Gracias, profesora Norma. Bueno, entonces, como lo mencionábamos, la profesora Norma orienta un espacio académico en el segundo semestre que se denomina comportamiento del consumidor. Y pensaría que la profesora Norma es la persona indicada para orientar este espacio académico por su gran trayectoria y experiencia laboral en todo lo relacionado con el emprendimiento. Para ello, entonces, bienvenida y mi admiración y respeto en este campo del saber, profesora Norma Constanza. Quisiéramos de pronto un poco saber por qué es fundamental esta unidad temática en el proceso de formación del profesional en mercadeo, profesora Norma. Gracias, profesor Edith. Bueno, pues desde el conocimiento o la experiencia propia como emprendedora, también compartiendo un poco con los emprendedores de la universidad en este proceso, digamos, de estructuración de esa idea de negocio, de esos planes de negocio y de la puesta en marcha de las empresas, pues voy a comentarles o hablarles un poco del comportamiento del consumidor, ¿sí? O digamos, entremos primero como a ubicarnos en qué consiste este tema, ¿sí? ¿Con qué está relacionado? Y el comportamiento del consumidor está relacionado con la observación y el estudio a los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador cuando elige un producto y no otro producto, ¿sí? El comportamiento del consumidor pues se deriva del concepto del marketing o mercadeo, ¿sí? Que se centra también en las necesidades del consumidor. Entonces, teníamos anteriormente, hace algún tiempo, que las empresas primero producían, ¿cierto? Porque estaban convencidas o de pronto creían que eso era lo que la gente, los consumidores, la población, los clientes necesitaban, sin detenerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿Sí? Esto es lo que necesitan, esto es lo que les hace falta antes de producir, ¿sí? Entonces, hoy en día ya surge lo contrario. Ponemos de primera mano al cliente, ¿sí? Como eje principal de las empresas o las organizaciones. Entonces, difícilmente podrán satisfacerse de forma efectiva esas necesidades del cliente sin un conocimiento previo de los bienes y servicios que ellos desean y de las actividades que realizan para adquirirlos, ¿sí?
Entonces, pues por lo tanto, esa es la tarea del marketing, es comprender, explicar y predecir las acciones relacionadas con el consumo. Entonces, es así como el comportamiento del consumidor, pues se refiere, digamos, a un conjunto de actividades que lleva a cabo una persona, una empresa o una organización desde que tiene una necesidad hasta el momento que efectúa la compra y usa el producto, ¿sí? Pues el producto hablando de un bien o un servicio. Entonces, ese estudio incluye también el análisis de los factores, influyendo esos factores que influyen en la decisión de compra, ¿sí? Entonces, son actividades previas que se deben realizar, que se deben programar y se deben tener en cuenta, ¿sí? Eh, Pensando en los consumidores, entonces, cómo compran, cómo lo usan y también para que ellos puedan disponer o encontrar el producto cuando lo necesiten en el momento indicado que ellos lo requieran, ¿sí? Son todas, está relacionado también con esas emociones y como acciones físicas, ¿sí? ¿Qué lo lleva, qué lo motiva a realizar la compra, a elegir esta marca o a elegir este determinado producto? Entonces es así que aceptando que el consumidor pues, es el centro de toda actividad económica, o toda actividad, perdón, de mercadeo, se tiene que llegar a comprender cómo motivamos a este consumidor, ¿sí? Cómo compra y cómo utiliza los productos que ha adquirido. Se trata entonces, en este sentido, es de dar respuesta a interrogantes como qué compra, por qué lo compra, cómo lo compra, dónde lo compra, cuánto compra, con qué frecuencia, ¿sí? Entre otros aspectos o entre otros factores. Entonces, este conocimiento, poniendo como eje fundamental o central al consumidor, permitirá identificar de modo más efectivo las necesidades y actuales y futuras de ellos, ¿sí? Teniendo en cuenta pues también otros factores externos, como las tendencias, como la cultura, como la familia, que también influye en ese proceso de decisión de compra, ¿sí? Y también con todo esto que buscamos en las empresas, en los emprendimientos, en las organizaciones, obtener esa confianza del cliente y sobre todo asegurar su fidelidad, ¿sí? Que esos clientes sean fieles a nuestra marca, a nuestros bienes o servicios que nosotros le estamos ofreciendo, ¿sí? Y ahí es donde la empresa pues debe implementar estrategias, digamos, que le permitan garantizar esa fidelidad, que no se vayan a ir para la competencia, sino que son formas o estrategias que se pueden implementar para tratar de retenerlos a ellos, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante conocerlos y también después de adquirir ese producto, también implementar el servicio postventa, que es conocer la satisfacción o el concepto que tienen, pues una vez usado ese producto, ¿no? Probado ese producto que han adquirido. Y también esto nos sirve para planificar de manera más efectiva la acción comercial, las estrategias que vayamos a implementar, digamos, orientadas para estos consumidores. ¿Y qué se busca con esto? Pues que la empresa aumente su número de clientes, tenga una mayor participación en el mercado y pues por ende también económicamente, financieramente, le vaya bien. Pues eso así, Sí, profe, es como para centrarnos en el concepto del comportamiento de consumidor, en lo que consiste. exacto, como un preámbulo de este espacio académico, ¿no? Sí, Bueno, profe, señora. teniendo en cuenta esta finalidad, esta presentación del comportamiento del consumidor, ¿cuál es ese campo de acción laboral que tiene un profesional en mercadeo formado en el contexto de la modalidad de educación a distancia de la Universidad de la Amazonia? Bueno, tiene un campo de acción muy amplio. Eh, si está dentro de una organización, dentro de una empresa laborando, puede desempeñarse como gerente del departamento de venta o gerente del departamento comercial, ¿sí? Porque es la persona encargada de definir
y desarrollar las estrategias comerciales adaptadas al consumidor con el propósito de incrementar la demanda de los productos que está ofreciendo la empresa, ¿sí? Y pues de hecho, así como ya lo mencioné, aumentando la participación en el mercado y beneficios para la empresa, logrando posicionar la marca, logrando un reconocimiento, logrando una credibilidad, generando una confianza para sus clientes. Entonces, y si es emprendedor como independiente, pues con mayor veras tiene que tener un conocimiento amplio porque el mercadeo es una de las dependencias, digamos, dentro de la empresa fundamentales, porque muchas veces para las empresas producir un bien o un servicio no es tan complicado, ¿sí? Puede ser fácil desde que tengan todo el conocimiento técnico para hacerlo, pero para vender ese producto, ese servicio, es lo que genera un poco de dificultad, ¿sí? Cómo llegarle a los clientes, cómo buscarlos, cómo implementar la mejor estrategia para los diferentes tipos de clientes, porque todos los clientes no son iguales, ¿sí? Todas las personas, digamos, no son iguales, no piensan lo mismo, mis necesidades no son las mismas de otra persona, ¿sí? Mis gustos, ¿sí? La cantidad de consumo que yo tengo no es la misma de otras personas. Entonces, tiene una gran tarea que es desarrollar esas estrategias, implementarlas para conocer las más acertadas o las más efectivas, teniendo en cuenta el tipo de clientes y poderles llegar a ellos, ¿no? ¿Y qué buscamos con todo esto? La satisfacción de los clientes, ¿sí? Que los clientes queden a gusto, no es atenderlos, hacerlos sentir importantes y que tengan todo al alcance de la mano, digamos, con nuestros productos que estamos ofreciendo, sean bienes o sean servicios que nosotros estamos ofreciéndole a ellos. Y usted sabe, profe, y apreciados oyentes, que un cliente satisfecho llama a más clientes, ¿cierto? Entonces un cliente a gusto, contento con lo que ha adquirido, va recomendándole a más personas. Entonces, eso hace que sea el voz a voz, también es una forma, digamos, de atraer más clientes. Y qué mejor que sean los mismos clientes los que estén hablando de nuestros productos o nuestra marca, digamos, para que se logre posicionar y dar a conocer más en el mercado. Bueno, mi profe, teniendo en cuenta esta síntesis en relación al campo de acción laboral profesional en mercadeo, me parece que también es fundamental que aprovechemos su experiencia en la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de la Amazonia y su perfil académico, pues para que establezcamos como esa relación entre el comportamiento del consumidor y el concepto o la acción que implica el emprendimiento, porque es que el profesional de emprendimiento debe ser como una de sus características en su perfil, es ser un emprendedor de excelentes capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos relacionarlo? Y qué decirle a nuestros estudiantes del primer y segundo semestre de este programa nuevo que se está ofertando en la modalidad de educación a distancia. Bueno, profe, el objetivo de todo emprendedor es cumplir con las exigencias de su público, mercado meta, mercado objetivo de sus clientes, ¿sí? Y pues por tanto del mercado. Entonces, lo que dará impulso en las ventas de la organización o de la empresa y a la satisfacción del cliente. Entonces, tenemos que, pues para que esto se lleve a cabo, ¿sí? La función principal del emprendedor debe ser estudiar la conducta del consumidor y estudiar y conocer la conducta de ese consumidor, ¿sí? Haciendo que la toma de decisiones se vuelva más fácil y mejore su relación con los clientes. Entonces, porque como le dije, mencioné anteriormente, un cliente fidelizado lleva el nombre de la empresa, ¿cierto? Promueve la comercialización a sus conocidos, amigos y familiares. Entonces, por estas razones, retener el mayor número de clientes debe ser el objetivo de los emprendedores interesados en hacer que su empresa crezca en el mercado. ¿Sí? Y el primer beneficio, digamos, al momento de entender la conducta del consumidor
es justamente generar lealtad entre él y la empresa, esa lealtad que sea recíproca, ¿no? Entonces, que yo también tenga responsabilidad social con los grupos de interés, entre ellos los clientes, porque pues las empresas se mueven son por los clientes, que son quienes compran nuestro producto. Entonces, decirle la verdad al cliente de lo que está comprando, ¿sí? Y responderle o darle la garantía a ese cliente con ese producto, que quede contento, seguro, satisfecho. Entonces, esto dará lugar, digamos, a unas cifras en ventas pues, más altas y un establecimiento de la marca en el mercado. Entonces, el emprendimiento para los emprendedores es un factor importante conocer el área de mercadeo, ¿sí? Y sobre todo, quiénes son sus consumidores, ¿sí? A qué público está orientado ese producto. Porque como le dije al inicio, yo no puedo crear un producto, desarrollar un producto y después salir a buscar a quién se lo voy a vender. No, ese ejercicio se tiene que hacer primero. Entonces, por eso es que se debe hacer una investigación de mercados, ¿sí? Independientemente del instrumento que se vaya a diseñar, una entrevista, una encuesta, para conocer qué es lo que están pensando esos clientes, si de verdad les interesa mi producto, si de verdad me lo van a aceptar, si de verdad voy a tener mercado a quien venderle o de pronto no es como yo lo estoy pensando, lo quiero ofrecer, sino como ellos lo quieren, ellos lo necesitan, ¿sí? Entonces, cuando uno va a iniciar un negocio, primero que todo, eso es lo que tiene que hacer, conocer el mercado, ¿sí? Conocer también la competencia, conocer qué es lo que los clientes o consumidores quieren, ¿sí? Si lo necesitan o de pronto ellos no necesitan ese producto. ¿Por qué? ¿Qué puede suceder con esto? Que por eso pueden llegar a fracasar los negocios, las empresas, porque no era lo que los clientes querían, lo que los clientes necesitaban, ¿sí? Entonces, no, digamos, no cometer ese error que de pronto muchas veces nos apasionamos con las ideas, nos enamoramos de ellas, es nuestro emprendimiento soñado, pero no tuvimos en cuenta esos factores que pueden no llevarnos al éxito de nuestro emprendimiento, ¿sí? De nuestra empresa, porque no tuvimos en cuenta estas diferentes situaciones, estas características, tanto factores internos de la persona como factores externos. Entonces, por eso es que cuando vamos a emprender, a iniciar una empresa con una idea de negocio, es necesario e importante hacer la planeación de ella, ¿sí? Y en esa planeación está intrínseco el módulo de mercados, ¿sí? Y en la investigación de mercados que realicemos debe verse reflejado el comportamiento del consumidor. ¿Qué es lo que los clientes o consumidores quieren o necesitan? Porque el consumidor también puede ser el mismo cliente, ¿sí? El cliente pues es la persona que está adquiriendo el producto y el consumidor es la persona que va a hacer uso de él, que ya al final puede dar también su opinión, si fue bueno, si le gustó o no le gustó. O en algunos casos, en varios casos, el cliente es el mismo consumidor cuando compramos algo para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, esos factores son importantes tenerlos, también cuantificarlos, dónde están ubicados, cuántos son, porque eso nos va a permitir también o al emprendedor hacer su proyección de ventas. Si nosotros no conocemos el mercado actual, ¿cierto? La situación real, es muy difícil hacer una proyección de ventas y podemos hacerla en un escenario muy optimista y cuando salgamos, digamos, a enfrentarnos al mercado en la realidad, es donde de pronto vamos a desilusionarnos un poco, ¿sí? Porque las ventas no eran la esperada. Entonces, haciendo ese estudio de mercados, conociendo nuestros clientes, cuántos son, dónde están ubicados, con qué frecuencia compran, qué compran, ¿cierto? Entonces, es que nos va a permitir hacer una proyección de las ventas más real o en un escenario, digámoslo así, pesimista, sin llegar a tener pérdidas, ¿sí? Que de pronto, si las ventas aumentan, pues, hombre, maravilloso para la empresa, maravilloso para el negocio, eso es lo que buscamos, ¿cierto? Aumentar las ventas, aumentar el con número de clientes también.
Entonces, estas situaciones, estos factores, digamos, no debe desatenderlos un emprendedor que quiera iniciar con una empresa, con un negocio, ¿sí? No digamos como empezar a ciegas, sino haber hecho un estudio previo, porque además eso también le va a permitir pues llegar con un conocimiento ya en la venta de sus productos, de sus servicios, ¿sí? Y estar en un escenario, digamos, más realista. No va a salir como a ciegas, sino que ya está documentado, está informado, porque eso también depende el comportamiento del consumidor. Hoy en día los consumidores somos más exigentes, estamos más informados, ¿sí? Por los diferentes medios de comunicación. Entonces, digamos, no, pues hay que tener en cuenta estos factores para salir de una manera más segura, más firme, más sólida, iniciando con nuestra nueva empresa que queremos tener como nuestro proyecto de vida. Profesora Norma, me llamó mucho la atención esta parte de que usted lo explicaba y en el momento en que su merced aborda esta parte de la información, está haciendo referencia a las variables de influencia interna y externas en el comportamiento del consumidor. Sí, señora. Bueno, entre las variables internas, pues están las motivaciones, ¿cierto? ¿Qué lo motiva a la persona a realizar esa compra? ¿Sí? O que si es la misma necesidad o es otro factor, digamos, que lo lleva a buscar ese bien o ese servicio que necesita. Las sensaciones, la percepción también que tenemos nosotros sobre los productos, ¿sí? Podemos tener un buen concepto o pues un mal concepto de ello, dependiendo pues el beneficio que nos hayan brindado. Factores externos también como la cultura, ¿sí? Pues ir a vender un producto, por ejemplo, aquí en Florencia no es igual a venderlo de pronto en Bogotá, porque ahí sí las culturas son muy diferentes, ¿sí? Se ven en algunos productos, pues se ve marcada más la diferencia. Entonces, para ello también es importante conocer la cultura a donde queremos llegar con esos bienes y servicios, ¿sí? Igualmente, pues la clase social. ¿Sí? Si es un producto, digamos que porque tenga muchos beneficios, tenga un factor diferencial alto, ¿sí? Puedes tener un precio más alto, ¿cierto? O más elevado que los de la competencia. Entonces también ahí es donde empieza una segmentación más específica de estos clientes. Bueno, yo sé que este producto por lo costoso no se lo puedo vender a toda la población, a toda el público objetivo al que esté dirigido mi producto, ¿sí? Entonces ya hay que empezar a clasificar por nivel de ingresos, por estratos socioeconómicos, ¿sí? Entonces, esos son factores externos. También tenemos los grupos de referencia donde nosotros participemos, sea, bueno, un club deportivo, un club social, ¿cierto? La familia también es un grupo de referencia, digamos, que influye mucho en ese proceso de compra. Y también tenemos, digamos, unos factores pues internos como la edad, el ciclo de vida, mis necesidades de pronto hace 10 años atrás no son las mismas necesidades que tengo ahora, ¿sí? La ocupación, el estilo de vida que se lleve, ¿sí? Y pues también la personalidad del cliente o el consumidor. Entonces, esos son factores tanto internos como externos que se deben analizar, se deben estudiar cuando se vaya a realizar esa investigación de mercados, ¿sí? Cuando vaya yo a hacer una caracterización de mis clientes. Entonces, la parte psicológica, por eso también se encarga de estudiar el comportamiento, ¿sí? Mediante la observación y el estudio de procesos mentales y psicológicos que suceden en el momento de que una persona está comprando un producto y no otro, en el momento en que lo está eligiendo. Entonces, esos factores externos influyen en el proceso de compra. Profesora Norma, discúlpame, todo lo que usted Tranquila. ha comentado en lo que hemos elaborado este programa
todo esto está relacionado y está implícito en todo lo que tiene que ver con el campo del comportamiento del consumidor. Sí, señora. Todo esto está relacionado, digamos, la conducta o de los consumidores, tanto como el proceso de compra, ¿sí? Cómo inicia una compra, pues identificando la necesidad, buscando la información que necesito yo de ese producto, evaluando las diferentes opciones que he encontrado, que tengo, esa búsqueda de información. Puede ser mediante, por internet, puede ser mediante boletines, puede ser preguntándole como referente a algún familiar, algún amigo, algún conocido, ¿cierto? Sobre alguna marca o el producto que yo necesito. Y ya decidiéndome por la compra, que en cuanto al producto, en cuanto a la marca, en cuanto a las cantidades que necesito. Y por último, y algo bien importante en ese proceso de la compra es la conducta post-compra, ¿sí? O en lo que las empresas llaman el servicio postventa. Entonces, es la evaluación que uno mismo hace, el consumidor ya como tal, que es quien ha probado ese producto, lo ha ensayado, lo ha usado. Entonces, ¿qué concepto tengo yo? ¿Mm? Que está relacionado con la percepción. Me gustó, me sirvió, eh, fue agradable para mí, le vi muchos atributos, muchos beneficios, lo voy a seguir comprando, lo voy a recomendar. Entonces, ese es ahí finaliza, digamos, ese proceso de la decisión de compra con la conducta que nosotros tengamos de esa compra que hayamos adquirido, la conducta post-compra. Bueno, mi profe, hay un tema que no lo podemos dejar escapar y es Sí, ese señora. tema que está relacionado con los retos y desafíos de un emprendedor o de un profesional en mercadeo en esta época de pandemia mundial, porque es que la pandemia nos cambió todos nuestros ámbitos social, económico, cultural, ambiental, familiar, empresarial. Entonces, eh, yo creo que para nadie es un secreto, profe, que en esta época muchas empresas las podemos ver desde tres perspectivas en mi concepto. Unas fracasaron totalmente, ¿sí? No Sí, lograron señora. superar estos retos. Otras surgieron de acuerdo a las necesidades del contexto sociocultural y otras se sostuvieron en sus productos. Y bueno, y me queda una cuarta. Se sostuvieron con sus productos actuales o en su efecto les correspondió cambiar todo lo que tenía que ver la misión y la visión de la empresa y cambiar de productos porque encontraron otros beneficiarios y encontraron otras necesidades del contexto. ¿Qué podemos decir de estas cuatro empresas? Y si de pronto se me escapa una, usted me va a colaborar. ¿Qué podemos decir de todos estos desafíos, estos retos del emprendedor en esta época de pandemia? Bueno, profe, pues usted lo ha mencionado, fue una época, una situación difícil, difícil para los empresarios, sobre todo los pequeños. Pues si se quejaron los grandes empresarios, los pequeños aún más, ¿no? Y pues las empresas ahora tienen un arduo trabajo por afrontar estos desafíos provocados por la pandemia del COVID-19, ¿no? Pues cuya recuperación, según lo que he leído, indagado por los expertos, va a ser lenta. Va a ser lenta porque, pues digamos, algunos emprendedores aprovecharon la pandemia, como usted lo dijo, y reinventaron sus negocios o cambiaron de actividad económica, ampliaron su portafolio de servicios, su portafolio de productos, ¿sí? Y les fue bien, gracias a Dios les fue bien, algunos, otros pues sí tuvieron que cerrar porque pues de todas maneras los emprendimientos pues requieren algún capital, alguna inversión económica, entonces de pronto no contaban con esos recursos, ¿sí? Y pues, como usted lo ha dicho, ahora nos esperan grandes retos para los empresarios. Entonces, pues una de ellas es la reinversión de los modelos de negocio, ¿sí? El modelo de negocio comprende esa propuesta de valor,
¿sí? ¿Cómo llego yo a mis clientes? ¿Cómo les llevo mi producto o ese servicio? ¿Sí? ¿Qué es lo que ellos realmente valoran y reconocen de mis productos? Entonces, eso es de pronto lo que hay que modificar, ¿sí? Teniendo en cuenta también los nuevos segmentos de mercados, llegar con esos productos a nuevos clientes, la apertura hacia nuevos canales de comercialización, de pronto en un momento eran, en algunas empresas eran ventas directas, ¿sí? En el punto de venta. Ahora la virtualidad, las TICs, digamos, nos han llevado a eso, a que haya un crecimiento más acelerado, de pronto no en el mismo ritmo que se pensaba, ir creciendo las empresas poco a poco, teniendo en cuenta esas opciones de compra para los diferentes clientes, usuarios, ¿sí? Con base en las TICs, ¿sí? Sino que tuvieron que hacer cambios acelerados, digamos, para no dejarse quedar en el mercado ahí rezagadas y salir del mercado, sino para sostenerse. Entonces, esto también, digamos, son una forma, digamos, de buscar nuevos canales de comercialización, como las ventas online, ¿sí? Que para uno de cliente o consumidor, pues es más cómodo estar comprando desde su casa por tiempo, por comodidad. Digamos, bueno, ahora pues somos un poco de pronto más confiados, ¿cierto? En hacer ese tipo de compras. Entonces las empresas deben ver en el modelo de negocio una oportunidad para mejorar y aprender de los demás, ¿sí? Y resolver esas necesidades, innovando y adaptando su modelo comercial, pues para ir evolucionando hacia el futuro, ¿no? Bueno, como lo dije yo, la digitalización también, eh, teniendo en cuenta la tecnología, ¿sí? El trabajo remoto, digamos, por la pandemia, pues ha dejado como algunas brechas, como lo mencioné, en las empresas, en las instituciones, donde de pronto esta área de las TIC es un factor importante también para mejorar, para reforzar, ¿sí? Y digamos, para poder estar a la vanguardia o a la par y llegar a ser competitivos, tanto a nivel local, nacional como internacional, ¿sí? Esto nos permite también ser más visibles, llegar o mostrar nuestros productos o servicios a cualquier persona, independientemente de donde se encuentre, que las pueda observar desde que tenga conectividad con una página o las redes sociales, que las pueda observar, y si le interesa pues el producto o el servicio, pues ya hacer la transacción, ya contactarse de manera más directa con la empresa en particular. Bueno, una es también, eh, las organizaciones pues también deben esforzarse en aceptar y además que la incertidumbre va a ser una constante en la gestión empresarial, ¿sí? El año pasado fue la pandemia, casi siempre hemos estado en tiempos de crisis, y las crisis generan eso, oportunidades. Y muchas veces, para que las empresas sean innovadoras, para que generen cambios, tiene que haber crisis, porque de pronto sentimos o pensamos que lo estamos haciendo bien, que no podemos hacer cosas diferentes, ¿sí? Que así nuestros clientes o consumidores están contentos, pero resulta que no, que estas situaciones son oportunidades para mejorar y para generar cambios. Entonces, tomar decisiones difíciles, digamos, como a la par, para asegurarse de que cuando la crisis finalice, pues se van a ver reflejados los proyectos, ¿no? Cuando todo esto pase, digamos, como dice el dicho, después de la tormenta llega la calma, entonces ahí es uno va a ver los beneficios, va a ver los frutos, eh, va a ver que tiene muchas capacidades como emprendedor, como empresario, ¿cierto? Que de pronto las tenía un poco quietas o un poco rezagadas, pero la situación nos hizo es movernos y de pronto sacudirnos un poquito y, digamos, si queríamos de verdad es seguir en el mercado sosteniéndonos y poderle cumplir a los clientes,
o poder cumplir también con el objeto social o nosotros como emprendedores logrando esta independencia económica y laboral, ¿sí? Entonces es por eso que la pasión de los emprendedores sobre todo es el propósito para hacer un mundo mejor para todos, para nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que no se debe perder en estos casos, la pasión. Si lo mío es el emprendimiento, pues eso tiene que estar en la sangre, en las venas, ¿cierto? Me tiene que apasionar eso y eso es lo que los motivó, digo yo, a la mayoría de los emprendedores, empresarios, a mirar qué hacían, qué otras opciones tenían, qué otras posibilidades tenían, ¿sí? Cuando duraron algunos meses con sus negocios cerrados, cómo se reinventaban, ¿sí? Para seguir sosteniéndose y para seguir siendo emprendedores. Entonces, pues al dar un paso adelante para ayudar a los demás, digamos que los emprendedores demuestran una generosidad de espíritu como la ambición también de marcar la diferencia en sus localidades, comunidades donde se encuentren, porque esta situación, digamos, ayudar a los demás, pues ellos también estaban ayudando a sus colaboradores internos, ¿sí? A sus empleados, porque no es solamente el emprendedor, sino esas personas que tiene también a cargo laboralmente, pues en la que uno se pone en la situación de ellos, ¿cierto? Y todo el mundo pues le preocupa pues el desempleo, quedarse sin empleo, no tener fuentes de ingreso y sus necesidades que tenga, con qué las va a suplir. Entonces, es pensar también en los demás y no solamente en mí, de solucionar mi necesidad, solucionar mi inconveniente, sino pensar, bueno, ¿cómo yo ayudo a que mis empleados no se queden sin empleo? ¿Cierto? A que salgamos ganadores o beneficiados todos. Entonces, es eso de la pasión, digamos, que tienen los emprendedores, del querer ayudar a los demás, del que el éxito sea compartido, lo que ha permitido que muchas empresas en este tiempo de pandemia de nuestro país hayan salido adelante. Y lo importante, ¿no? Estar innovando, así estemos en tiempo de pandemia o en tiempo normal, sin crisis, hay que estar innovando, hay que estar repensando las empresas, las organizaciones, pues para ver cómo logramos sostenernos en el mercado y satisfacer esos clientes cada día. Qué bien, mi profe, por todas esas recomendaciones que usted nos ha compartido en el día de hoy. Me parece que hay algo muy importante y es la toma de decisiones en el campo del comportamiento del consumidor. Entonces, en esa toma de decisiones, profesora Norma, ¿cuál sería la más conveniente en este momento? Bueno, pues los clientes potenciales son siempre, digamos, como una apuesta que tienen las empresas de que les generen más resultados, ¿sí? Por lo que el emprendedor debe centrarse en ese potencial comprador o en ese cliente potencial, ¿sí? Entonces, digamos, hoy en día, pues, ¿qué debemos hacer? Por lo menos tratar de sostener esos clientes, ¿sí? Que ya hemos identificado, tenerlos cautivos, enamorarlos cada día más, ¿sí? Para que sigan siendo fieles a nosotros. Y pues yo sé que a su vez ellos van a invitar, ¿sí? O a compartir su experiencia con otras personas. Y así sucesivamente, digamos, pues en la empresa puede estar creciendo, pero debemos centrarnos en los clientes que tenemos ahora, en la propuesta de valor, ¿sí? ¿Dónde está, digamos, de verdad el cambio o la oferta de valor que le estamos dando a nuestros clientes? Y, y guardar y conservar esa fidelidad para que la empresa logre sostenerse y para que así pueda crecer en un futuro y sobre todo pues desde que podamos las empresas pues deben guardar, ¿no? Parte de sus ventas, el ahorro, para así mismo que se pueda reinvertir más adelante en algún proyecto, en alguna expansión, eh,
si podemos diversificar el portafolio de productos, ampliar las líneas y buscar nuevos clientes con esos mismos bienes o servicios más en un futuro, digamos, no muy lejano, en un mediano o largo plazo. Bueno, Normita, también hay algo muy, muy interesante que sé que usted es experta y que lo ha abordado, pero sí me gustaría como hacerle una síntesis a nuestros oyentes y sobre todo a nuestros estudiantes del primer y segundo semestre, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre el marketing, el emprendedor y el comportamiento del consumidor? Relación entre el marketing emprendedor y comportamiento del consumidor. Bueno, pues el marketing busca conectar efectivamente a la empresa con sus clientes o potenciales consumidores. Entonces, como lo dije, los mismos clientes pueden ser los mismos consumidores. Pero conectarlos efectivamente, ¿de qué manera? ¿Sí? No, ese es, digamos, donde está como la clave. ¿Sí? Entonces, pienso yo que con las necesidades del cliente, el cliente con las necesidades siempre va a tener la razón. ¿Sí? Porque cada vez la competencia es mayor y si a mí no me están atendiendo bien, no me están satisfaciendo esa necesidad, pues me voy para la competencia, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir que el consumidor también no se percate de esto, de que el servicio que se le presta o no lo tenga en cuenta o, o que no se esté tomando la necesidad o el cliente como eje principal o como si tuviera la razón, ¿sí? Pero sus instintos, su pensamiento y sus deseos son irrefutables. Entonces, puede que en el momento no lo tenga en cuenta así, pero más adelante sí, ¿sí? Entonces, ya después va a reflexionar o analizar y va a decir, uy, no, en esa empresa, ese negocio, ese almacén, eh, son indiferentes con uno, ¿sí? Cuando uno llega, ingresa, no lo tienen en cuenta, no lo miran, no lo hacen sentir importante. Entonces, ante todo, y hoy en día, pues con la competencia tan alta que hay, siempre el cliente pues tiene la razón, ¿sí? Siempre, digamos, hay que tratar de satisfacer esas necesidades. Entonces, esa es, digamos, la relación entre el mercadeo, ¿sí? Los clientes o consumidores, ponerlos, digamos, como factor o actor principal de la empresa. Profesora Norma, igualmente hay algo que quiero aprovechar de su experiencia en el emprendimiento. Si en el programa de profesional en mercadeo tenemos diferentes estudiantes ubicados, algunos laboralmente, eh, propietarios de sus propias empresas, otros administradores, otros empleados, pero tenemos varios estudiantes en los 2 semestres que son emprendedores. Si un estudiante de los que están en desempleo, en condición de desempleados o en condición de como que su empresa no le está, digamos, dando los resultados proyectados desde el momento de su creación, ¿cuáles serían esos paso a pasos que hay que tener en cuenta cuando se va a hacer emprendimiento, a crear empresa? Porque es que nuestros oyentes y nuestros estudiantes a veces tienen unos conceptos muy empíricos, ¿no? Dicen tal negocio, tal empresa, tal supermercado en tal barrio, cuando ellos van a contexto, se creó así porque pensó que aquí iba a surgir. Es decir, no hay un estudio de mercado, no hay una matriz que identifique la necesidad de ese producto en ese sector. Entonces, desde lo profesional, desde su experiencia, mi profe, ¿cuáles serían este paso a paso que nos debemos de ofrecerle hoy a nuestros oyentes que estén interesados en crear empresa o fortalecer sus empresas desde el emprendimiento como tal? Profe, usted lo ha dicho, esa es
Pues la diferencia, digamos, con los empresarios empíricos, que de hecho hay muchos exitosos, tienen visión de negocio, ¿sí? Tanto como los que son profesionales. Entonces, pueda que algunos de esos emprendimientos hayan funcionado de manera empírica sin haber hecho una investigación, un estudio previo, porque identificaron una necesidad, ¿sí? Por ejemplo, si en el barrio no había ningún supermercado, mini mercado, eh, y ellos indagando, comunicarse con otras personas de ahí, del mismo barrio, ¿sí? Sintieron esa misma necesidad, pues lo vieron como una oportunidad, ¿sí? Y esto es para todos los emprendedores y empresarios. No, las oportunidades siempre han estado, ¿sí? Entonces lo que debemos es aprender a identificarlas y aprovechar esas oportunidades, ¿sí? Entonces, como le dije, tener los empresarios, emprendedores deben tener la visión, ¿sí? De proyectar sus iniciativas hacia un mediano, corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Con proyecciones de expansión, de crecimiento, de aumento de ventas y mirar de pronto qué otra oportunidad tiene que esté relacionada con el negocio o que esté algo independiente, que se pueda aprovechar y que se pueda desarrollar y se pueda implementar. Entonces, eso es cuando se tiene una idea de negocio en mente, rondando, dando vueltas, pues hay que empezar a escribirla, ¿no? Como a plasmarla, como a aterrizarla primero que todo. Bueno, entonces no es solamente hacer la descripción del producto, las características físicas, intrínsecas del producto, sino, bueno, volviendo al tema del mercadeo, bueno, este producto lo pienso desarrollar así, ¿sí? Entonces, ¿dónde sería el mejor lugar? ¿Sí? Para ubicar mi empresa, para ubicar mi negocio. ¿De qué manera voy a llegar a esos clientes? ¿Sí? Entonces voy a llegar por medio de una página web, voy a hacer solamente ventas online o voy a tener un punto de venta face to face donde la persona llegó allá, buscó el producto que necesitaba, lo adquirió y se realizó la venta. ¿Sí? Entonces es hacer el plan de empresa, ¿sí? La parte financiera, saliéndonos del área de mercado, también juega un factor importante. ¿Qué es lo que yo necesito para poner en marcha esa idea de negocio? O así sea un proyecto de expansión, de crecimiento, alguna actividad, pues todo eso requiere recursos también económicos, ¿sí? Entonces, esa es la proyección de qué es lo que necesito, cuánto me cuesta poner en marcha a funcionar esta idea de negocio y cómo me voy a apalancar, ¿sí? ¿Sí? ¿Con cuántos recursos cuento? ¿Sí? O si no, o dependiendo de eso, ¿cuál va a ser una fuente de financiación para mí? ¿Dónde voy a conseguir el resto del dinero que me hace falta? ¿Mm? Y de ahí sí, como le dije, pues todo eso permite hacer la proyección de ventas. Entonces, cuando ya tengamos todo el plan de empresa estructurado, ahí sí pensamos en ponerlo en marcha o el proyecto, si la empresa ya está en funcionamiento para su fortalecimiento, entonces, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cómo lo vamos a realizar? ¿Y con qué recursos, tanto económicos, tecnológicos, humano, aunque ahora es el talento humano, cuento y necesito para poder desarrollar esa iniciativa, ese proyecto que tengo en mente? ¿M? Y lo que me hace falta, ¿cómo lo consigo? Entonces, es hacer primero la planeación y después sí ponerla en marcha. Y podemos empezar con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, poco a poco, ¿sí? Validando primero ese bien o ese servicio en el mercado, ¿sí? Validando primero con las personas allegadas, con las personas conocidas para tener un concepto de lo que nosotros ya vamos a llevar al mercado para venderlo a más comunidades, a más población, a mayor número de personas, ¿sí? Por si tenemos que hacerle alguna mejora, algún cambio, algún ajuste. ¿Sí? Entonces ya vamos con un paso más firme para entrar al mercado y empezar a competir y empezar la oferta de bienes y servicios. Profesora,
profesora Norma, muchas gracias por esas orientaciones tan valiosas para los oyentes que estén interesados en crear empresa. Bueno, ya prácticamente está finalizando nuestro espacio radial, profe Norma, pero me gustaría de pronto aprovechar su experiencia para que los estudiantes del segundo semestre tengan como parámetro, tenga como ese aspecto a valorar sobre lo que implica nuestro modelo de educación a distancia en el momento en que articulamos espacios académicos. En este momento, en el segundo semestre, se va a articular estrategia de producto y precio, comportamiento del consumidor y pensamiento estratégico de mercado. ¿Cómo ha visto usted, profesora Norma, esta articulación de unidades temáticas? Todas confluyen en un producto, todas tienen una intencionalidad específica, pero también tienen un punto de encuentro. ¿Cómo lo analiza su merced ese punto de encuentro de estos tres espacios académicos? Profe, pues la articulación de estas tres unidades temáticas es fundamental, digamos, para el contexto del mercado, ¿sí? Para que los estudiantes aprendan a conocer el contexto del mercado y su entorno social, ¿sí? Que tengan también la capacidad de conocer y gestionar los elementos básicos del mercado, la comercialización, sus procesos y la estructura organizativa. Asimismo, pues conocer, ¿no? Como lo he mencionado, los comportamientos básicos del consumidor. Entonces, pues es así como estos tres espacios, digamos, ofrecen o dan las herramientas al estudiante, a los estudiantes para que aprendan a conocer, analizar un poco el mercado local, ¿sí? Y a tener claridad sobre cómo es que funcionan las empresas en la parte de mercadeo, en la parte de comercialización y conociendo las realidades también en este sentido del departamento, como lo hemos mencionado con lo de la pandemia, la parte cultural nuestra, cómo compramos, dónde compramos, ¿sí? Cómo es esa forma de compra, que de hecho ya hemos hecho unos análisis con los estudiantes sobre la cultura nuestra en ese sentido, ¿sí? Entonces, este bloque, digámoslo así, de estas tres asignaturas, pues es fundamental en la capacidad de que los estudiantes puedan conocer y gestionar, digamos, los elementos básicos del mercadeo. Bueno, mi profe, muchas gracias. Bueno, profe, ya culminando este programa radial, ¿cuál sería finalmente su mensaje a los estudiantes de profesionales en mercadeo, a los oyentes que son amantes de la empresa, del emprendimiento, de la creatividad, de estudiar necesidades del mercado, de constituir empresa en el contexto regional con proyección nacional e internacional, los que creen todavía en la empresa regional, mi profe? Bueno, profe, pues sabemos que el emprendimiento es transversal a todas las áreas del conocimiento, ¿sí? Y específicamente el profesional en mercadeo, porque cuenta con unas competencias generales y específicas para ser emprendedor, ¿sí? Pues sabe cómo hacer una investigación de mercados, que es un área fundamental para poner en marcha la empresa, ¿sí? Además, porque emprendedores es lo que necesitamos en este país y en este departamento, ¿sí? Como lo dije, donde aprendan a identificar oportunidades de negocios y puedan suplir esas necesidades con un mercado objetivo. Y más conociendo la realidad del departamento, donde las fuentes de empleo, digamos, son muy escasas, ¿sí? Lo que conlleva, digamos, a que hayan más emprendedores que generen empleo y aporten al desarrollo social, económico, tanto a nivel regional como nacional, ¿sí? Entonces, esta es la invitación a que pronto
vayamos tomando también el emprendimiento como una opción de vida, ¿sí? Y por medio de esta formación que ellos están adquiriendo, entonces miren, busquen qué oportunidades y que sus mismos compañeros, en el caso de los estudiantes de segundo semestre de mercadeo, sean, digamos, un ejemplo a seguir, sean una motivación para ellos, ¿sí? Eh, para que logren esa independencia económica y laboral, porque esto es lo que necesitamos, más emprendedores, más empleos y más fuentes de empleos. Bueno, mi profe, muchas gracias por participar en este espacio radial del Departamento de Educación a Distancia, socializando aspectos tan interesantes en este momento tan oportuno en la creación de empresas del contexto regional y sobre todo en las orientaciones tan fundamentales desde ese espacio académico orientado en el segundo semestre de profesional en mercadeo. Profesora Norma, muchas gracias por aceptarme la invitación. Profe Edith, muchas gracias a usted por la invitación y pues espero que estos, esta experiencia, estos conceptos que he expresado hoy sean un poco o de gran utilidad para nuestros oyentes, para tanto los emprendedores, estudiantes, empresarios que tenemos, para la comunidad académica también. Académica también. Muchas gracias, profesora Norma. Muchas gracias a los oyentes de Enlace Interactivo. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés relacionados todos con los programas académicos que se ofertan en la modalidad de educación a distancia. Profesora Norma, que tenga un feliz día, que Dios me la bendiga. Amén. Gracias, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Bueno, amables oyentes, entonces de esta manera hemos llegado al final de nuestra emisión. Vamos a finalizar nuestro espacio radial con una cortina musical. Muchas gracias.